es llamar ofrenda a todo dinero que se levanta en el templo. Porque ustedes recuerdan también que dice, bueno, mandaron una ofrenda floral para un sepelio, para un entierro. Okay. Bueno, levantamos una ofrenda de amor y siempre tenemos un enfoque. Los términos están pésimamente mal usados, porque ofrenda tiene que ver con sacrificio, con altar y directamente a una divinidad. Y si no, lo demás carece de sentido. Lo demás puede ser una dádiva, puede ser una ayuda, puede ser una manifestación amorosa, lo que usted quiera ponerle, pero eso no son ofrendas. ¿Cuál es la primera ofrenda que nosotros damos? Claro, la adoración. No, la adoración. Y si usted no vino a adorar, lo que dio fue lástima. Usted no vino a dar nada. Estoy hablando fundamentalmente de los domingos, que la mayor parte de esta congregación no trabajamos en lo natural y podemos disponer del tiempo para venir a adorar al Señor. Lo primero que nosotros presentamos es nuestra adoración, porque es reconocer a Yahweh por quien es Él. Cuando hablamos de la alabanza, es el regocijo de los santos donde Él se mueve en el medio y que nosotros recibimos, como esta mañana, se recibieron tantas bendiciones y tenemos que tener esto bien claro. Tomando la dirección que aparece en el diccionario, ¿qué es una donación? Es una dádiva voluntaria. Es sacrificio voluntario de los bienes materiales que se entregan a Dios como expresión de gratitud y de adoración, y que suple también las necesidades espirituales y materiales dentro de una comunidad de fe. Bueno, esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia. Pero cuando hablamos de ofrenda estamos hablando de un ofrecimiento a una divinidad. Sí, porque nosotros podemos y lo hacemos y ofrendamos a nuestro Dios Elohim, o sea, a Yahweh, o sea, a Hashem Adonai. Pero los brujos ofrendan a sus dioses satánicos y los paganos también tienen sus dioses y ellos hacen sus ofrendas y las traen a sus altares. Pero esta es una dádiva que se ofrece siempre a una divinidad. ¿Y qué es lo que hacen en el caso de los paganos o de todos los que le ofrendan esto a su divinidad? Ellos están solicitando protección, prosperidad, la derrota de los enemigos, lluvias para la fertilidad de la tierra y le dan gracias por todos los favores recibidos a un nivel personal, de clan o de población. Y aún lo que ellos han recibido como beneficio en las regiones donde se encuentran. Y vienen y se colocan, ellos vienen y colocan esas ofrendas delante de sus ídolos y delante de sus dioses, y así como ellos lo hacen. Vamos a ver cuál es el concepto bíblico. En el concepto bíblico, la ofrenda es para propiciar a Dios, implorarle a Él su favor, expresarle su gratitud por el cuidado de su pueblo. También le solicitamos el perdón. Y estas ofrendas fueron ofrecidas desde los tiempos de Adán y Eva. Y sus hijos, que se mencionan fundamentalmente ellos dos, Caín y Abel, encontramos cómo ellos siguieron
el ejemplo y lo que su padre les había enseñado. Ellos fueron practicantes desde los tiempos de Adán y ellos presentaron los frutos de la tierra y el primogénito de sus ganados, en este caso de las ovejas, de los rebaños que ellos tenían. Y se organizaron partiendo. ¿Cuándo fue que se organizaron las ofrendas? Se organizaron partiendo de la experiencia del Éxodo, muchos años después. Y cuando estamos hablando del Éxodo, habían pasado muchos años desde el padre Abraham. Y sabemos más atrás el caso de Noé, cuando él presentó un sacrificio de gratitud cuando salió del arca. Se hacían ofrendas, pero a la altura del Éxodo, de la experiencia del Éxodo con Moisés y la dación de la ley, se organizó el sistema de las ofrendas, siendo el siervo Moisés el que estuvo al frente. Siguiendo este encuadre, nos vamos a ver registrado en la Torá 5 tipos de ofrenda que ellos hacían a Dios. La primera se llamó ofrenda de holocausto. Se ofrecía mañana y noche, 2 en el día, y se incluía dentro de ese ofrecimiento el Shabbat, que es el día sábado, aunque sabemos que el día sábado nadie trabajaba, pero ellos, cuando tenían que presentar la ofrenda, lo hacían. Cuando leemos nosotros en todo el capítulo 28 del libro de Números y todo el capítulo 29 del libro de Números, nos vamos a encontrar toda la directriz que el Señor colocó por boca y por mandato a Moisés. Y se habla ahí también de la luna nueva, de las fiestas anuales, y están incluidas en estas fiestas las fiestas que nosotros conocemos mandatorias de Pesach, Shavuot y Sukkot, pero son 7 y los judíos tienen 9. Están incluidas dentro de esto. Cuando leemos nosotros el segundo libro de los Reyes, capítulo 16, verso 15, y segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 4, le dijo Salomón a Hiram, un hombre que debía favores a Salomón: yo debo de sacrificar holocaustos para mi Señor mañana y tarde, y aún en los días de reposo. Hiram escuchó y Hiram ayudó cuando tuvo que ayudar para todo esto. Los animales que se clasificaban para estos sacrificios podía ser un toro joven, podría ser un cordero, podía ser una cabra, podía ser una tórtola, podía ser una palomita, podría ser la vaca alazana, la vaca roja, y todos estos animales que eran puestos para el sacrificio tenían que ser perfectos, indefectibles, en todo sentido, para poder tener la aprobación de presentarlos en un sacrificio. Y fundamentalmente estos sacrificios de holocausto era para poder restaurar la relación con Dios Elohim y poder expiar algunos de los pecados. La segunda ofrenda que aparece es la ofrenda de grano o la ofrenda de oblación. Era harina fina mezclada con aceite y a veces se cocinaba como una torta y se le llevaba al sacerdote, y era una torta sin levadura y era con la bendición que él iba a impartir. Cuando leemos Levíticos capítulo 2, verso 13, hablamos de esto y era un reconocimiento de que habían recibido de Dios la cosecha. La tercera ofrenda que ellos presentaban era la ofrenda de paz. Esta ofrenda de paz tenía que ser a través de un toro joven que ellos iban a presentar, o la vaca alazana, o un cordero o una cabrita sin defecto, como las mismas que se presentaban para el tiempo del sacrificio del holocausto.
Esto era una respuesta y una bendición inesperada. Era un ofrecimiento de acción de gracias al Señor. Y una respuesta de oración que se llamaba oficialmente el presentar los votos al Señor. La cuarta ofrenda que tenía el pueblo de Israel era la ofrenda por el pecado. Era una purificación del santuario por el pecado que se hubiera cometido voluntariamente para que Dios continuara habitando en medio de su pueblo. Y si el sacerdote había pecado, o algún miembro de la casa de Leví, o cualquier hijo de la congregación de Israel, si era el caso de uno de estos dirigentes, tenía que ser presentado un toro. Si era un líder del pueblo, debería de ser este animalito un macho cabrío, y cualquier otra persona que no fueran ellos podrían sacrificar una cabra, un cordero, y los que eran más pobres se les exigía que ellos podían llevar 2 tórtolas o 2 palomas. La quinta ofrenda era la ofrenda por la culpa. Tenía que ver con restitución. El que tomara algo ilegalmente lo tenía que devolver más el 20% de su valor. Y tenía que traer un carnero para ofrecerlo por la culpa. Y esto incluía la limpieza también de los leprosos, como aparece en el libro de Levíticos capítulo 14. Bien, a grosso modo, estas son las 5 ofrendas que aparecen planteadas en la Torá. Ahora, la ofrenda tenía que ser también, tenía que ver esto con la obra del Señor, específicamente con el levantamiento de un santuario. Por ejemplo, cuando leemos nosotros en el libro del Éxodo capítulo 25, verso 3 siguientes, Moisés, recién bajado de la montaña, la primera cosa que hizo fue levantar una ofrenda, y no fue cualquier ofrenda. Y no dijo, vengan, ofrenden lo que ustedes pueden. No, hubo una exigencia de lo que Dios quería. Había que traer oro, púrpura, plata, bronce, piedras preciosas, y Dios exigió lo que Él quería para poder elaborar el Mishkan, que fue la primera tienda donde el Señor iba a manifestar su presencia. Luego, a través de la historia, contamos con 3 templos. Uno que nació en el corazón de David, pero que lo llevó a cabo Salomón, y se llamó el templo de Salomón. 2, el templo de Zorobabel, que esto fue después del exilio de Babilonia. Y 3, el templo que se le ha llamado el templo de Herodes. Y cuando hablamos de esto, bueno, lo que Herodes hizo fue una reconstrucción y congraciarse con los judíos para poder ganarse el favor del pueblo. Cada uno de estos 3 templos, Salomón, Zorobabel y Herodes, aunque cada uno de ellos partió de deseos concretos de los hombres, vamos a recordar el tiempo. 1000 años antes de Cristo fue el templo de Salomón. Luego vino el templo de Zorobabel en el año 520 antes de Cristo, después de que se cumplió el tiempo de la deportación. Y luego el tercer templo, que fue en los tiempos de Herodes, eso fue para el año 37 antes de Cristo. Y él, para congraciarse con los judíos de entonces, hizo alarde de su realeza ante los romanos, y él ayudó a que se levantara este templo y que tomó el nombre del templo de Herodes. Ahora vamos a ver la ofrenda. La ofrenda está relacionada con altar, con sacrificios, con sacerdocio, con una divinidad
a lo que se presenta. Cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por los romanos, siendo Tito el emperador romano, que destruyó el templo y que fue disperso en la nación de Israel, se terminó el tiempo de levantar sacrificios y el ejercicio sacerdotal delante de un altar. Es lo que tenemos en el recuento del antiguo pacto. Cuando entramos al nuevo pacto, nos encontramos con el concepto de templo, sacerdocio y ofrenda que tomaron una dimensión y un entendimiento diferente. La iglesia inicial, la iglesia primitiva, nunca pensaron en levantar templos para reunirse ellos y manifestar su fe en una congregación. Esto ellos lo hacían en las casas. El primer templo que se registra en la historia del cristianismo data en el siglo III, año 241, y se llamó Duros Europos. Y ahí se instaló el primero. Para la altura del siglo IV fue donde comenzaron a proliferar los templos, y ya hemos hablado otras veces cuando se elaboró los 4 templos que aparecen en la ciudad de Roma. El Vaticano, que se llamaba la Basílica de San Pedro, nada más. La primera iglesia o la primera catedral, el San Pablo Extramuros, y el consagrado a la Virgen María, que se llamó Santa María Mayor y que existe hasta el tiempo de hoy. Y estos templos que se levantaron fue con el propósito de organizar los cultos y los rituales que fueron apareciendo posteriormente después del siglo IV con la historia de Constantino. Olvidé decir el nombre de la catedral de ahí de Roma, era San Juan de Letrán. San Juan de Letrán, la Basílica de San Pedro, San Pablo Extramuros y la Basílica Santa María Mayor. Es una cruz que aparece dibujada en toda la ciudad de Roma y fue lo primero que aparece a la altura del siglo IV. En el principio, yéndonos a la historia de la iglesia inicial primitiva, las ofrendas eran para el sostenimiento del ministerio. No existían templos, pero los ministerios que fueron proliferándose y que se fueron levantando para el anuncio del Evangelio se usaron para esto. Vamos a recordar en el discurso que dio el Señor Jesús en Juan 8, en los versículos del 12 al 20, él estaba dando el discurso de la luz del mundo, y dice el verso 20 de ese capítulo 12: estas palabras las dijo Jesús en el lugar de las ofrendas. Había un lugar específico como ofrendero, como alfolí de la casa. Vamos a recordar que en los tiempos del Señor Jesús no existía lo que nosotros entendemos la reunión para la adoración y la alabanza. ¿Quiénes eran los que podían entrar al templo? Solo los sacerdotes y los levitas. El pueblo no tenía que ver nada. Después tenían otras reuniones en lo que posteriormente se llamó las sinagogas, pero no se levantaban en esos lugares las ofrendas. Había un lugar destinado como alfolí, que era el ofrendero. Cuando el Señor Jesús está enseñando sobre el discurso de la luz del mundo, habla de ese altar que estaba ahí. Cuando venimos y leemos 1 Corintios 16:1, Pablo habla de una ofrenda y está mal traducido, pero vamos a seguir para no saltarnos los renglones de la palabra. Habló de
La ofrenda para los santos ayuda ágape para poder socorrer a los santos. Ahora vamos a ver. Vamos a ir buscando los puntos álgidos de controversia que la cristiandad ha traído. Todo el capítulo 8 de 2 de Corintios y todo el capítulo 9 de 2 de Corintios es muy interesante poder leer esto detenidamente. Ahora viene aquí una pregunta magistral para todos ustedes. Dice aquí en 2 de Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pregunta para ustedes, ¿qué significa esto? Este versículo 7 de 2 de Corintios 9. Sí. Cada uno de ustedes traiga voluntariamente como propuso en su corazón. Bien, ¿qué más entendemos de eso? ¿Para dónde? ¿Para quién? ¿Cómo? Tenemos que traer voluntariamente la ofrenda y presentarla delante del Señor. No, no, no. Esto no tiene que ver nada con la iglesia. Y no tiene que ver nada con el levantamiento de la obra. Y aquí es donde todo el mundo cae, y incluyendo los ministros, leen esto antes de levantar diezmos y ofrendas. Está hablando, voy a usar la palabra ofrendas, pero sería la dádiva. Estoy hablando de la ofrenda del necesitado. No está hablando de la ofrenda del templo. No está hablando de la ofrenda para sostener la obra. Está hablando de las ofrendas, vuelvo a usar la palabra, de las ofrendas de los necesitados en la iglesia inicial. Yo le insto a que usted pueda leer despacito todo el capítulo 8 de 2 de Corintios, todo el capítulo 9 de 2 de Corintios, y estos dos capítulos que he usado por Pablo o que los confeccionó no tienen que ver nada con la ofrenda de la obra del Señor. Y yo quiero que usted se grabe esto, y los que me están escuchando por el canal, que puedan escuchar y entender esto. Y es donde nos perdemos todos, porque no confeccionamos las escrituras tal y como se nos enseña, para que nosotros caminemos en luz y caminemos en la verdad. Ahora viene otra pregunta, que está ahí en 9, capítulo 9, versos 6, 7, que dice: yo os digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿A quién se refiere? Sí, pero ¿de qué ofrenda se está hablando? No, del necesitado. Nada que ver con Yahweh, nada que ver con el templo. Hermano, eso quiere decir que cuando usted va a socorrer a alguien, hermano, hágalo bien. No venga a echar pesetas, no somos limoneros. Y estamos hablando de los santos del primer siglo. Y por eso nadie te decía que era necesitado, porque todos estaban provistos y todos se ayudaban los unos a los otros. Mira, vamos a verlo así. Si un hermano, si una hermana tiene que pagar el bill de la luz y ya no tuvo cómo hacerlo, y bueno, va a recurrir a ustedes, usted puede venir con $2 y se le tome, hermano, para que se ayude, para que pongan el switch
a funcionar de la luz. Pues claro, no, eso no es una ayuda, eso no es una ofrenda, eso no es una dádiva, eso es una afrenta. Porque, hermano, o le vas a ayudar a pagar esa luz o no le des nada. Y no digas nada, ni abrir la boca. Esto no ocurría en el primer siglo. Antitos, estuve hablándole de 3 templos que se levantaron. Cuando se levantaron esos 3 templos, eran ofrendas pichicome, cortesía, eran ofrendas millonarias, eran ofrendas millonarias. Mira, yo no quise traerle los datos en dólares para que aquellos no digan que estoy hablando de prosperidad, ni para que digan las cosas que son boberías porque no entienden nada. Pero cuando esto se hacía, recordemos algo, recordemos los 3 primeros siglos, no habían ofrenda para santuario, no existían santuarios, no se levantó un solo santuario. Y menos penséis que esto era para el principal del lugar donde se instruía, que podemos llamarlo pastor o como se llamaban en ese momento. No, de eso vamos a hablar cuando yo enseñe sobre los diezmos. Y nos va a llover sobre mojado. Pero por ahora yo quiero que entendáis exactamente el concepto de lo que significa ofrendar en nuestros días y lo que significa ofrendar. Aquí dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, en esta iglesia que tenemos la buena costumbre que las personas vienen y pasan aquí al alfolí. Si aquí traigo una ofrenda con dolor. Bueno, no lo dicen, pero traen una cara que dice, hermano, ¿usted quiere que yo le... Hermano, yo soy su pastor. Yo estoy al frente y yo puedo decir la cara que traen. Ok. Bueno, pero bueno, espérate, pero espérate. De todos modos, nadie trae la ofrenda con dolor. Porque no estoy hablando de eso, estoy hablando de la ofrenda para el prójimo. No me gusta usar la palabra ofrenda otra vez. La dádiva, lo que queremos darle al prójimo. ¿Crees que algunos lo dan con dolor? Yo he oído a una hermana diciéndole a otra hermana, oiga, usted sí es boba. ¿Por qué usted le da dinero a esa persona? Usted no ve cómo ella va al restaurante y se echa 60 pesos para ir a comer. Entonces a esta otra persona le amargó el café porque ella había sacado 20 dolaritos, 50 dolaritos para que pagara la luz o lo que fuera y ahora se le amargó la vida. Claro, porque dice, aquí la otra me dijo que para qué yo sembraba y plantaba en esta si lo está despilfarrando y si lo gasta en esto o lo otro. Cuando dice aquí que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. No, aquí traigo la ofrenda porque pobrecito el apóstol. No, aquí traigo la ofrenda porque para que él pague la renta. Pague la renta. Trae $5 y yo tengo que pagar $7,000 para que pague la renta, hermano. Eso es una afrenta. ¿Y qué es lo que yo hago cuando la recibo? Ay, sí, bendecirlo, hermano. Dios te multiplícale. Mira, multiplica. Dejémoslo ahí, porque el Señor es el que mira.
Dijeron aquí los hermanos que hoy hubo liberación, hablando de una preciosa hermana. Yo pienso que debe haber liberación en los chavos. Debe de haber liberación, hermano. Que, que me dices que no, que me dices que no, pues yo sí quiero verlos a todos ustedes prosperar. Eso sí sonó un amén, porque era para mi saco. El Señor del lado, mira, espérate, hermano. Espérate, hermano. Espérate. Sí, claro. Y se va a poner más bueno para los que están viendo la transmisión. Y más vale que vean hasta el final. Cuando nos encontramos con estas expresiones bíblicas que están acá y hablamos sobre la ofrenda del santuario o del templo, estamos en un lado equivocado. Y no estoy hablando hoy de los diezmos, cuando la persona dice, hermano, es que ya no hay que diezmar, porque estamos en la gracia y no en la ley. Ay, hermano, sí. Y las personas suelen hacer números. Bueno, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 80, a 2 pesos que cada uno dé. Bueno, por lo menos reciben 160. Sigan haciendo números al Señor. ¿Sabe cómo va a hacer números al Señor cuando usted reciba el cheque? ¿Sabe cuándo va a hacer números al Señor? Cuando diga, se quebró la transmisión, vea dónde saque $800. No es bueno cuando nosotros hacemos aritmética al Señor. Voy a darte 6 principios de la ofrenda. El primer principio de la ofrenda para los que tienen malos pensamientos. Porque hubo uno que dijo, no, yo voy, yo ofrendo, pero yo quisiera ver dónde paran las ofrendas. Bueno, hermano, eso decís vos, pero eso no dice el que la suelta. Mira, 6 principios. 1, para el sostenimiento de los ministerios. No estoy hablando para el sostenimiento de los ministros. Cuando estudiamos los diezmos, usted va a ver que eso es diferente. Dije, para el sostenimiento de los ministerios. Sí. Entonces el apóstol Pablo dice ahí que los que sirven del altar participan a los que anuncian el evangelio y que vivan del evangelio. Y lo aplicamos al sostenimiento de la casa del Señor. Cuando las hermanas preciosas me dicen, apóstol, ya no hay papel para el baño. Ajá. Ya no hay toallas. Ajá. Ya faltó, qué sé yo, el biclorín, lo que sea, lo que le echan a los baños. Ajá. Bueno, lo que sea, ustedes saben, yo no estoy interesado en eso. Pero todos vienen a pedirme a mí. Muy bien. ¿Y de dónde voy a sacar yo? La pregunta, bueno, ustedes saben. ¿Y de dónde lo voy a sacar? De la ofrenda de la iglesia. Y se sabe que les comunico un secreto. Aquí a veces las ofrendas de los domingos no llegan ni a $200. Pero usted desea que yo pague todo de la ofrenda. Y cada vez que vamos a hacer algo, tenemos que hacer un proyecto. Hermano, tenemos proyecto de limpiar la carpeta. Ajá. ¿Y cuánto vale la limpieza de la carpeta? Yo pregunto que si ustedes hacen números, hagan números. Cuando alguien quiebra algo, ni digan que se quebró. Pero nunca va a aparecer la reposición de lo que se quebró.
No, no, el apóstol, hay que comunicarle, mira, ya se rompió tal cosa, venga. Y el apóstol va y busca. Tenemos que levantar un sign, un letrero que anuncie nuestra iglesia. Muy bien. Fuimos a contratar uno, así, chiquitico, porque valía como $100. Dije, no, pues hermano, eso no lo lee ni alguien pasando ahí a pie, menos en bicicleta. Hermano, necesitamos comprar uno grandote. Ajá, ¿y cuánto vale ese grandote? Bueno, hay que pensar por lo menos en $400. Tanto, hermano, hay que hacer un proyecto para levantar el letrero. ¿Usted sabe por qué tenemos que andar de proyecto en proyecto? Por la escasez y la falta de entendimiento para qué son las ofrendas. Las ofrendas son para sostener el santuario, el lugar, y que todas las cosas estén ordenadas, así como debe funcionar. Ese es un principio. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Voy a ir al segundo principio. Traer la ofrenda, me presento a mí mismo. Claro que es hermoso cuando usted ve el billetazo que trae. No, es que hace, hermano, 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 yo no me enojo si es un Franklin, aunque venga arrugado. Hermano, espérate, hermano, espérate. Escucha lo que estoy diciendo, el segundo principio. Yo me presento a mí mismo. Lo que yo voy a presentar aquí, Señor, es lo que yo represento. Y cuando usted trae lo que trae, bueno, usted representa que es un homeless. Usted representa que es uno que necesita. Usted va a representar que es un hijo de Dios. No me diga amén. No, ni lo diga, hermano. Ni lo diga. Estoy hablándole del segundo principio. La ofrenda representa mi vida. Recuerde, ¿dónde se consume tu vida? Ah, en el trabajo. Sí. Cuando usted se presenta delante del altar, sabe que usted está presentando el trabajo, el sudor, las horas de velo, los sufrimientos, la levantada temprano, la comida mala, todo lo que usted haya pasado en una bendita semana. Bueno, usted va a traer el producto de eso y eso es lo que va a representar. Yo solamente le estoy dando un principio porque usted y yo debemos saber qué es lo que representa cuando yo me presento delante de Él. Mira, eso está duro porque siempre cuando hablamos del billete, hermano, mire, las personas cambian hasta de posición en la silla. Pero escúchame, escúchame esto. Pero cuando yo les estoy hablando acerca de la ofrenda como adoración, y ahí si el susodicho ni aparece, ¿y usted qué va a ofrendarle al Señor, además de lástima? Nada, nada. Y mi ofrenda principal es mi adoración delante de Él. Lo otro se hace efectivo y material en algo de lo que yo he creído, porque yo me voy a representar a mí mismo. Alguien me dijo una vez, oye hermano, es que hey, a usted le sirven en plato de vidrio y a mí de cartón. Ajá. Y yo dije, bueno, es que el chancho, a como, a como es, así es, a como lo criaron, así es. Ay, sí, hermano, es que hay una diferencia. Este es un chancho fino y usted es un chancho del monte.
Porque el problema es que siempre estamos fijándonos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un corazón pichicome. Sí, eso significa tacaño, Alejandro del Puño, yo no sé, hermano. Yo no puedo hablar de los lugares. Mire, ya espantaste a los hermanos de Monterrey, hermano. Pero lo cierto que el segundo principio es que nos presentamos a nosotros mismos. ¿Estamos? Ya usted escogerá cómo se va a presentar en la próxima. 3. La ofrenda convoca a bendición. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la ofrenda es una acción de fe. Mira, todo lo que usted viene y trae, todo lo que sea una primicia, sea la ofrenda, sea ofrenda, o la ayuda al necesitado, sea día, todo lo que usted presenta cuando usted trae al templo, todo lo que usted presenta, usted debe de presentarlo delante del Señor verdaderamente como fe. Venga, hermano, ore por esta hermana que tiene cáncer para ver si la levantamos. ¿Y qué dice usted, hermano? Que lo llamé para que orara por la persona que tiene cáncer. No sé, le pregunto, ¿usted nunca ha orado por nadie? Cuando usted lo llaman, hermano, para que usted venga a orar, dije una persona de cáncer, lo que sea, cualquier enfermedad. Venga, hermana, ore. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que se va a sanar? Yo no estoy hablando del que va a recibir eso, estoy hablando del que va a impartir, que es usted. Ah, pues también, no, ¿cómo que también? ¿Qué es eso? Pues yo voy a orar porque tengo fe. Así es. Así es. Bueno, ¿y por qué no tiene la misma fe cuando trae la ofrenda? No, quiero que veas esto. La ofrenda es una acción de fe. Yo estoy creyéndole al Señor y por eso me voy a presentar delante de Él como Él quiere que yo lo haga. Mira, te voy a hacer la comparación. Esto es igual como la lengua, que en la lengua tenemos poder. En la lengua tenemos poder para llamar los azotes. ¿Sí o no? Ajá, para llamar los azotes. Ya, para llamar los azotes. Yo creo que esto me va a suceder a mí. Esto le sucedió igualitito, le sucedió a fulano, a sutano, a mengano. Yo creo que me va a pasar a mí. Pero la lengua debe de tener poder para poder llamar la abundancia. No estoy hablando de prosperidad para los que oyen. En la boca tiene que haber poder para llamar la abundancia. Cuando usted comienza a decir, es que no me alcanza. Esto es lo que hay. No hay otra cosa. Y es que siempre comemos lo mismo. No, pues en mi casa yo cocino para 5 días para que me alcance. Porque de otra forma no me alcanza. Cuando usted oye esos discursos, son personas que hablan sin fe. Usted convoca los azotes, no convoca la bendición. Cuando yo le creo al Señor, convoco la bendición. Y yo voy a ver la bendición y siempre va a haber, porque Él es mi proveedor, yo lo he confesado. Y el Señor, a través de la boca de mi apóstol, dijo el domingo que Yahweh es mi proveedor, que Él es Yahweh Jireh, y como yo le he creído a Él, aquí va a haber hasta para pagar el impuesto. Ofrendar significa creerle a Dios
Porque Él es el que vela por sus hijos y cuida por sus hijos. Si usted anda muerto de hambre, ¿qué significa? Si usted anda muerto de hambre, ¿qué significa? Bueno, de dos una. Que usted no es hijo o que su padre al que usted le sirve es un irresponsable y hay que pagar, pedirle el child support. ¿Sí? ¿Seremos capaces de pedir el child support a Hashem Adonai? Por eso esto es un principio de bendición. Cuarto principio, la ofrenda detiene al ladrón. ¿Sí? Creemos eso. Pero a veces yo soy el ladrón. Entonces, ¿a quién voy a detener, hermano? La ofrenda detiene al ladrón. ¿Sabe que con la ofrenda, escúchame, con la ofrenda, yo voy a atar al que me robó? Y el que me robó, ¿sabe qué? Me lo tiene que devolver por 7 caminos. Y el que hizo eso se llama diablo y Satanás. Y él nos quitó el gozo cuando nosotros por obligación nos presentamos delante del alfolí. Usted y yo no nos presentamos delante del alfolí. Yo he visto casos, es que en la cristiandad hay de todo, hermano. Pero esto que voy a decir no está en esta iglesia, pero yo he visto casos donde el varón le dice a la mujer, anda, echa vos la ofrenda, porque a mí me da vergüenza, yo no voy a echar 5 pesos ahí. Y manda a la esposa y ella viene con gozo para echar los $5 ahí. Quinto principio, la ofrenda causa alegría en el alma del dador. Porque dice la palabra que con esperanza ara el que ara. Y el que trilla con esperanza recibe el fruto. El Padre dará buenas cosas a los que se la pidan, dijo Mateo 7:11. Y cuando nosotros lo damos con alegría, nosotros vamos a cosechar con regocijo. Cuando yo doy con alegría, yo voy a cosechar con regocijo. La sexta porción o principio de la ofrenda es: la ofrenda generosa abre la abundancia. Yo no doy para recibir, porque eso se llamaría un interés, sino que yo doy porque yo amo al que me dio la vida y todo me lo ha dado. Yo ofrendo a Yahweh Jireh porque simplemente es su obra la que yo debo de atender, ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Dónde vamos a pedir? Dígame, ¿a qué entidad o a qué empresa voy a ir a pedirle para que se sustente esta iglesia? Ve, hermanos, yo quiero que usted sea sensible. Escuche esto. Cuando usted no viene un domingo y no viene otro domingo y no viene otro domingo y usted estaba acostumbrado cada domingo a traer en la ofrenda $10. En el cuarto domingo, cuando usted apareció, ¿cuánto va a traer? Mira, escúchame.
Si yo estoy ya enseñado y acostumbrado a traer mi ofrenda y a traer mi diezmo, y lo traigo el domingo, cuando vengo y me presento, y no vengo el otro domingo, y no vine el otro domingo, y ya llevo 3 domingos que no vengo. Vamos a dejar aquí la ecuación porque voy a pasar a la suya personal. ¿Qué pasaría si usted, cuando llega el día viernes para recibir su cheque, el que le paga a usted ese cheque dice: creo que la próxima semana recibe el pago? Ah, ok. Y llega la otra semana. No, la otra semana recibe el pago. Ya lleva 2 pagos que no recibo. Y pasa otra semana y dice: no, la próxima semana usted va a recibir el pago. Y a lo mejor el hombre es honesto y en la 4ª semana a lo mejor aparece con el chequezón de lo que te debe. La pregunta es esto: ¿y si vos tenías que haber pagado la luz? ¿Y si vos tenías que haber pagado los biles? ¿Y si vos tenías que haber pagado, porque cayó eso cerca del día primero, para pagar la renta tuya? Y como no te pagaron el sueldo y pasaron 3 semanas sin que te lo pagaran, ¿de verdad usted se siente alegre porque en la 4ª semana le van a pagar y le van a reembolsar? Claro, para nada. No, para nada. Ese fenómeno pasa solo en la iglesia. Ese fenómeno pasa solo en la iglesia. No es el asunto de si das o no das. El asunto es que fuimos llamados para sostener la obra. Yo soy responsable y me hago presente cada vez que se levanta la ofrenda, y lo que yo tengo que traer para mi diezmo lo hago siempre. Recomendación para los que se van de viaje y van a pasear. Usted se va a ir a pasear, hermano. Qué bueno. En buena hora, hermano, usted vaya, échese viento allá por la cabeza y por todos los lugares. Pero usted deja el diezmo y la ofrenda. No, que olvídese de Dios. Usted me deja el diezmo y la ofrenda. Y si yo hiciera esto, ¿qué cree que me ponen de apellido? Sí, eso piensa usted, pero yo digo el resto de la congregación. Yo quiero que tengas por lo menos uso de razón y entendimiento en esto que te estoy enseñando de la ofrenda. Mira, el pueblo aprendió, o medio aprendió, porque hay veces que cuando no se está diciendo: hermano, no se olvide del diezmo, y yo voy a tener que estar recordándole eso. Yo sé, hermano, que usted está a la puerta del Alzheimer. Sí. Hermano, escúchame, hermano. Como siempre escúchame, es que ustedes brincan cuando le majan. Ustedes, usted- ustedes brincan cuando le majan el callo, cuando le pisan el callo. Escúchame, estoy diciéndote que yo voy a tener que recordarte cada domingo: hermano, no olvidéis que tenéis que dar el diezmo. No olvidéis que tenéis que dar la ofrenda. Bueno, no sé, hermano. Yo asumía que usted era maduro. Yo asumía que usted no hay que recordarle esas cosas, hermano. Cuando nosotros no pensamos en que la obra del Señor, sí, número 1, la sostiene el Señor. Bueno, ¿sabe qué es exactamente lo que me pasa a mí personalmente? Me han oído ustedes aquí que yo vengo a chillar porque tengo 22 días de no recibir un penny de la iglesia. No, yo no vengo aquí a ponerme en lamento y a chillar y a llorarle a nadie. Pero soy un hombre responsable y sé que tengo que hacer mis pagos. Me la buscaré por donde sea, pero eso no es bendición para esta casa.
No debe de ser. Estamos en la obligación de sostener la obra. Y hoy estoy hablando de la ofrenda, de sostener la obra en sí misma. No estoy hablando de sostenerlo el ministro o los ministros. De sostener la obra del Señor. Yo quiero que entres en una razón. Si usted hace números, no me interesa lo que hacían la gente del primer siglo. Ya sabíamos que ahí levantaban una obra en una casa y que ahí todos comían, partían el pan y todo lo que usted sabe ahí de la Escritura. Hablemos de nuestros días. Estamos ahora en el siglo XXI, estamos en el año 2025. Decime, en verdad, decime. ¿Vos no pensás que cuando traes una ofrenda de $3 va a sostener y a traer para que la obra del Señor continúe? Es absurdo que pensemos eso. Eso no es cuestión de que, hermano, que estamos en la gracia, no estamos en la ley. Y cada uno debe traer como propuso en su corazón. Porque Dios bendice al dador alegre. Usted oye el montón de religiosos entumidos de lengua porque son Alejandro del Puño y no dan para nada al Señor lo que corresponde. Y hay personas que dicen, hermano, ya yo pagué mis diezmos, olvídate, yo no tengo que ofrendar más nada. Ni ofrenda, hermano, ni primicia, hermano. Ya yo di el diezmo, hermano, ya estuvo, ya. La cuota está llena. Sí, el vaso de la ira de Yahweh está lleno. Y después nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me llovió sobre mojado? Mira, los diezmos son para que los siervos del Señor operen. No son para la obra de la iglesia. Las ofrendas son las que sostienen la obra del Señor, porque la van a mantener. La ofrenda no es un cumplido del creyente que asiste a un culto regularmente. La ofrenda es para sostener la obra del Señor. Y tiene que ver con saldar todos los gastos que tiene una iglesia y que se incurren en esos gastos para poder operar en la casa del Señor. El mantenimiento, la estabilidad, cubrir las necesidades que hay en el templo, no estoy hablando de los ministros. En otras palabras, tenemos que cuidar de la casa. Bueno, yo quiero saber, ¿usted cuida de su casa? Todos ustedes cuidan de su casa. Ajá. Y cuando las cosas faltan en su casa, hermana, ¿a quién le piden? Cuando usted ve que no alcanza el billete, usted tiene hijos y los hijos chillan porque están pidiendo comida. Hermano, los hijos, ¿a quién le van a pedir? Y usted como responsable de la casa, sea mujer o sea varón, ¿usted vela por el cuidado de la casa? Usted se da cuenta cuando las cosas van faltando, que ya se acabaron. Usted se da cuenta cuando en la alcuza tiene así un dedito acostado de frijoles. Y cuando hay un puñito apenas de arroz. Y cuando no hay más nada en el refri para venir y hacer en su casa. ¿Será que cuando le falta el papel higiénico usted lo que va a buscar es el papel periódico? Sí, yo sé, y más allá, hojas de plátano. Sí, yo sé. Pero la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Será que nosotros en nuestra casa miramos, observamos y vemos las cosas que faltan? ¿O será que los biles nos alcanzan desapercibidos? Usted sabe que tiene que hacer un pago X día, el 12 del mes. Ay, ya voy por el 24 y no he pagado. Y usted sigue. Y el otro mes, bueno, ¿y qué es lo que le va a pasar? Algo le va a suceder, hermano.
Usted va a esperar que esto acontezca en su vida, en su casa. Esto se lo digo sobre todo los que me están oyendo a través de la transmisión. Para las personas que tienen malos pensamientos acerca del templo y acerca del lugar donde se opera para alabar y bendecir a Dios, hermano, no es de gratis. El aire que respiramos, que es aire acondicionado, AC, hay que pagarlo y caro, hermano. Ando detrás de ver quién me enciende los aires y quién no, porque cuando llega el bill a $800, ¿a quién se lo pido? No, el apóstol que ve a ver de dónde hace, a quién le pega un garrotazo, a quién le roba para que podamos respirar buen aire cuando estamos acá. El sostenimiento de la obra del Señor, hermano, requiere esfuerzo. No es de una persona, no es de una familia en específico, es de una familia que tiene un nombre y en este caso el nombre es Iglesia Monte de Sion. Todos somos responsables para hacer. No me interesa, hermano, que usted no tenga entendimiento bíblico. No me interesa que usted quiera agarrar el rábano por las hojas. A mí me interesa transmitirle a este pueblo que este santuario tiene necesidades, que la obra del Señor hay que sostenerla y que todos tenemos que esforzarnos y que no tenemos que preguntar, hermano, cuando usted le va a regalar algo, si tiene a su mamá viva, usted le llega donde su mamá y le dice, mamita, ¿será que vos necesitas de algo? ¿O será que vos llegaste a la casa y viste la necesidad de esa mamá? Y usted viene y se presenta y trae lo que usted ve que hace falta. Yo no me precio, pero la verdad que esto yo lo hice siempre con mi suegra. Nunca le pregunté a ella qué necesitaba. Mi esposa y yo siempre vimos cuál era la necesidad. Y vimos de qué ella adolecía o qué le faltaba. ¿Sí? Bueno, cada uno de nosotros debemos de ser así. No significa, porque a veces decimos nosotros, ay, no, yo no espero que ningún hijo me dé nada. Vos no esperas que ningún hijo te dé nada. O sea, vos no esperás bendecirlo nunca. No, como quiera lo bendigo. ¿Y usted cree que esa bendición va a caer, hermano? No va a caer, hermano. Si los hijos no saben honrar a sus padres, la bendición no va a estar en sus vidas. No importa aunque le digamos que está bendecido. Bueno, pasa exactamente lo mismo y no estoy hablando de los padres espirituales. Te estoy hablando de la ofrenda que es para sostener la obra del Señor. Y todos nosotros nos esforzamos para que esto suceda. Si ustedes, amadas hermanas, no se esfuerzan en soltar un billete para tener un uniforme como el que andan puesto, podrían tener aquí un uniforme adecuado, decente. No, hasta en hojas de plátano vendrían a adorar al Señor. Pero cuando pagamos y cuidamos y respondemos a esto, hay bendición. La ofrenda sostiene la obra del Señor. La ofrenda, el ofrendar, es más que un rito ceremonial. Es una entrega que yo hago a Dios por causa de la obra. Así funciona. Yo le estoy dando tiempo para que usted lo dijera. Yo sé que no lo digiere, pero usted se va a ir a su casa digiriéndolo. Y usted va a decir, Señor, verdaderamente yo quiero ser una persona prosperada. Quiero que mi casa prospere. Yo no puedo andar con un pedazo de carro que me deja botado en la calle. Yo no puedo andar, Señor, creando lástima para nadie. Yo soy una hija tuya. Yo soy un hijo tuyo. Yo te sirvo a ti con agrado y con amor. Y de ti, que tú eres mi hacedor, que tú eres Yahweh Jireh, yo recibiré toda la bendición que tú has reservado para mi vida. Yo la espero, Señor. Cuando yo traigo mi ofrenda, me presento a mí mismo. ¿Para qué usted se pone perfume?
¿Para qué usted se baña todos los días? ¿Para qué usted tiene que gastar en detergentes para andar lavando ropas ahí en tu lavadora? Cuando yo me presento con la ofrenda, me presento a mí mismo. Ponte en pie.